pieza urbana, el objetivo sería reconocer y poder representar también aquellos elementos materiales que van a conformar un centro sobre el sitio. Es decir, nos van a dar sustento, fundamento concreto de la propuesta urbana. Esto también es clave. La propuesta urbana no es una propuesta que surja de una expresión emocional, sino que surge de una serie de datos racionales, concretos y reales que van a fundamentar justamente las propuestas que se lleven a cabo. Estos elementos, en realidad, que pueden ser leídos, pueden tener distintos abordajes, pero sí también nosotros queremos hacer hincapié un poco en la representación también. Una vez que empezamos a leer, empezamos a representar. Y cuando representamos, el acto de representar no es un acto banal o estético. Tiene que ver con lo que hemos visto, con lo que hemos comprendido y cómo lo vamos a representar. Entonces, también les pedimos en esta representación una mirada técnica, una mirada disciplinar que tenga que ver con el rigor, que tenga que ver con lo que realmente estamos mirando y es importante, y no dar elementos confusos que confunden al alumno, confunden al docente y en realidad distraen la mirada de lo que es realmente importante, ¿no? Dentro de esta situación de elementos observables, hago una lista, pero puede variar, pero en realidad lo que me interesa de esto es que estos elementos observables sean elementos concretos, elementos de la realidad y elementos que nos ayuda en materia de proyecto. Uno de ellos es el topos, la topografía, ¿no? Y seguramente va a ir variando y nosotros vamos a tener un registro de cómo va variando esa topografía porque nos da mucha información y nos da mucha posibilidad de acción a futuro. ¿Cómo es la estructura urbana existente? En una misma pieza, en un mismo territorio pueden haber distintas estructuras, ¿no? Bueno, eso se tiene que ir detectando. Este continuo espacial urbano, si existiera, si existe o no. ¿Cuáles son los vacíos urbanos? Los límites, los bordes naturales o artificiales. ¿Qué pasa con los espacios públicos si hay consolidación de estructuras urbanas? ¿Qué pasa con las tipologías, ¿no? ¿Dónde están las áreas residenciales? Si hay áreas productivas, áreas industriales, ¿no? Zonas que determinan perfiles urbanos particulares. ¿Qué pasa con las líneas ferroviarias que también constituyen bordes y muchas veces oportunidades de acción? Porque las líneas ferroviarias tienen zonas de amortiguación y espacios que generalmente están libres, que terminan siendo elementos de oportunidad. ¿Qué pasa con los equipamientos públicos, la accesibilidad y estos espacios de amortiguación o articulación que siempre están presentes y para nosotros siempre son una posibilidad de acción? Pero en este registro hay distintas formas de registrar, de representar. Estos son algunos de los primeros esbozos de alumnos, ¿no? Que van registrando justamente lo público, lo privado, lo vacío, lo lleno, las líneas que realmente antes en relación a la accesibilidad, a la trama urbana, bueno, y demás elementos que mencionaba. Cómo uno va como armando layers, ¿no? Layers de conocimiento, layers de temas que van acciones, distintos puntos nodales, por ejemplo, de interés, cuando hay puntos verdes, cuando hay límites, cuando hay bordes, bueno, y así como podemos ir estudiando estos layers que finalmente cuando se unen nos habilitan una realidad que nos resulta a nosotros para un proyecto, ¿no? Distintas formas de mirar, de analizar, de ir abstrayendo. También el tema de nos parece también muy importante, poder hacer esquemas que muchas veces dicen mucho más que un dibujo, sino que esquemas que nos obligan a comprender, a racionalizar y a sintetizar un concepto para poder transformarlo en un esquema, ¿no?
bueno, distintas formas de representar. Por ejemplo, acá está este elemento que obviamente es un elemento ferroviario, nodal, y cómo se empiezan a aparecer en blanco y negro elementos quizás que sean de oportunidad frente a la realidad, que aparece como de otro color. Bueno, hay distintas maneras de ir representando. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Uno mira esto y siempre tiende a pensar que es el proyecto de Brasilia, una parte de Brasilia, el proyecto original, pensar que los arquitectos tuvieron una relación casi estética con el modo de diagramar la ciudad. Y finalmente, cuando observamos el territorio y cuando vemos la realidad del territorio, vemos que esa forma no es una forma caprichosa, es una forma que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con el topos, que tiene que ver seguramente con otros elementos que en este momento no estamos analizando, pero que no parte de una tabula rasa, incluso en una situación de ciudad nueva, ¿no? Incluso en esa situación el contexto topográfico y geográfico influyen en la conformación urbana. El otro punto a desarrollar son los escenarios. ¿Qué les vamos a pedir en esta situación? Sí les vamos a pedir que una vez que se estudien, que estudien justamente, que se haga el registro del sector, se elijan una serie de escenarios que justamente van a ser escenarios de posibilidades. Los vamos a ver como una posibilidad de interacción entre ellos, en donde pueden haber elementos de conexión, como pueden ser vías de circulación, donde pueden haber estructuras que se van repitiendo y por lo tanto van armando sistemas, ¿no? Entonces, esta segunda etapa también es muy importante y ustedes van a tener que seleccionar más de un escenario de posibilidad para pensar en una intervención urbana. Estos escenarios los tenemos que tomar siempre como una oportunidad de proyecto, ¿sí? Y básicamente el escenario surge del registro. Es decir, el escenario no es tampoco una elección fortuita, sino que va a surgir del registro. Y de ese registro van a también van a empezar a aparecer, ustedes van a empezar a observar posibles programas, ya sean preexistentes, conexiones, desconexiones, fortalezas, debilidades, equipos equipamientos existentes, impactantes, bueno, toda esta información que nos va a ir dando el ciclo. Con respecto a estos escenarios, bueno, se van a ir detectando y se van a ir estudiando casi como un zoom, ¿no? Donde vamos a ir haciendo como un zoom en cada uno de ellos, sin perder esta idea de conexión, ¿no? De sistemas que pueden ir armando entre todos. Hay distintas formas de representar y de encontrar escenarios de distintas escalas, siempre teniendo en cuenta esta lectura, ¿no? De descubrir, de tratar de develar cuál puede ser un escenario posible dentro de un marco urbano determinado. Y después están las propuestas. Las propuestas llegarán ya en esta tercera etapa, en donde nosotros ya nutridos con toda la información que tenemos, habiendo seleccionado esos escenarios de posibilidades, ya estamos prefigurando posibles programas, posibles intervenciones que le den a ese sector urbano, que le aporten un valor al sector urbano. En este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, es un ejemplo en donde de la Cátedra Nación de la Universidad de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, el objetivo es generar fronteras de protección a una región selvática que está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay que regular el crecimiento maderero, justamente en contraposición con la pérdida del patrimonio natural y forestal. Entonces, acá hay una intervención determinada, ¿no? Esto después sí que es muchísimo más profundo. Yo les estoy mostrando solo una primera aproximación de una intervención a partir de una lectura que se hace de una realidad, ¿sí? Otra intervención, esta es de la Cátedra Moscato, también, a partir de una mirada general de una pieza urbana en donde se detectan distintos elementos de conexión,
se determina dónde se va a trabajar, también por motivos estudiados, por variables estudiadas determinadas, y se realiza una propuesta de intervención en un sitio, ¿no? Que pertenece a una escala mayor, pero hacemos foco en un sitio determinado. Finalmente, esto es otro proyecto y traje justamente a colación porque es un proyecto local sobre potrerillos y en donde acá también aparecen, si ustedes ven en la parte superior, distintos estudios de distintas variables de la forma del perímetro de este perilago, ¿no? Y de las oportunidades que esta forma natural geográfica le da al proyectista. Finalmente, en ese recuadro aparece en la parte superior esta abstracción de cómo pueden ser las relaciones, los recorridos, las distribuciones y una propuesta. Una propuesta que esto, bueno, es parte de un concurso. Pero digo, una propuesta que surge de un estudio particular del lugar. Bueno, eso es todo. Yo me gustaría ahora darles el pie a Jeremías y a Joaquín para que hablen puntualmente del sitio donde vamos a trabajar.